En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludamos a los senadores que nos acompañan, la senadora Órdenes, el senador Kusanovich, a nuestro ministro subrogante, el subsecretario de Transporte que nos acompaña presencialmente junto con el jefe de gabinete y el resto de los colaboradores del Ministerio de Transporte, en ausencia avisada con anticipación de nuestro ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que en la última sesión me anticipó presencialmente que no iba a poder estar presente en esta sesión y entiendo yo que probablemente en las próximas del mes de diciembre. Muy bien, dicho lo anterior, estimada secretaria, la cuenta. Presidente, tenemos dos oficios en la cuenta del ministro de Transporte. El primero, mediante el cual informa sobre la factibilidad de destinar mayores recursos para la conectividad rural y para subsidios de zonas aisladas en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, y además sobre el desarrollo de estrategias y gestiones con la Municipalidad de Laguna Blanca que permitan a los habitantes de Villa Tehuelches contar con mayor acceso a transporte. Un segundo oficio de fecha 28 de noviembre, relativo al estado de cumplimiento de la concesionaria de telecomunicaciones WOM en despliegue de 5G y proyecto fibra óptica nacional. También se refiere a los procesos infraccionales iniciados en contra de la concesionaria de telecomunicaciones WOM por el no cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones adquiridas en los procesos concesionales correspondientes. También señala la fecha en que se inició el proceso de cobro de las boletas de garantías de la concesionaria WOM en relación con la fibra óptica nacional y el concurso 5G. Luego tenemos un oficio del Director Nacional de Vialidad, por medio del cual informa sobre el estado de los proyectos de inversión en vialidad para abordar los problemas de congestión y seguridad de la comuna de San Pedro de la Paz. Tenemos dos comunicaciones, la primera del representante de Equitaxi La Serena, señor Marcos Ponce, mediante la cual solicita se incorpore al proyecto de ley que vamos a ver hoy día, lo establecido en el proyecto de acuerdo boletín S 2477-12. Y en segundo lugar, otra comunicación del directorio de la Asociación Gremial de Taxis de la región de Coquimbo, por medio del cual declaran que el señor Marcos Ponce no es el interlocutor válido ni tiene la representación de los taxistas que componen la organización antes señalada. Muchas gracias, secretaria. Respecto al oficio del Director Nacional de Vialidad, le pediría, si es posible, le remitamos copia al alcalde de San Pedro y a su consejo municipal, por favor. Sí, senador, en realidad. Gracias, presidente. ¿Qué tal a todos los invitados? Buenos días. Quería ver la posibilidad de aumentar el plazo de indicaciones o abrir un plazo de indicaciones para el proyecto del subsidio al transporte. ¿Habrá? ¿Perdón? Presidente. Senadora Órdenes, y después me gustaría la secretaria Que me yo indique si entiendo se que puede o no se estamos puede. convocados, este proyecto lo hemos revisado en distintas oportunidades y estamos llamados hoy día ya a votar el proyecto de la ley de subsidio, que es parte de lo que acordamos ahí con también en el marco de la ley de presupuesto, es parte del acuerdo de entendimiento. Entonces, no sé, mi opinión es que mantengamos esa tabla y voy a discrepar del colega. Vamos a revisarlo, estimado senador, pero aparentemente por el estado del momento en el que estamos va a ser difícil poder abrirlo, digamos, ¿no? Pero déjame después conversarlo informalmente con el resto de los integrantes y con el ministerio. Bien, dicho lo anterior, la tabla hoy día justamente tiene que ver con el estudio y la votación ya, ¿cierto? Estamos llamados a votar las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros con urgencia calificada de suma, boletín 15140-15, que como bien indicó la senadora Órdenes y como también
lo tienen presente todos quienes han estado acompañando esta importante iniciativa. Ha tenido un aplazamiento para llegar a este momento más allá de lo que muchos agentes esperaban. Dicho lo anterior, los senadores debieran tener a mano el comparado. Este comparado fue trabajado conforme a lo que acordamos por nuestra mesa de asesores, que se reunió en conjunto con los asesores del ministerio para poder revisar en detalle cada una de las indicaciones y llegar a acuerdos. Lo que tenemos impreso hasta hoy día, que son 22 páginas, tienen prácticamente un 100% de acuerdo. Me parece que hay una o dos indicaciones en donde faltaría todavía llegar a un acuerdo. Y lo que yo he participado en algunas comisiones, o sea, participé en mi tiempo de diputado en algunas comisiones, le decía acá al ministerio, en la Comisión de Economía, en donde hacíamos votaciones económicas, ¿eh? Pero sé que la cultura, aquí los senadores ahora miran acá, pero sé que la cultura acá del Senado y la Comisión de Transporte es no aplicar ese tipo de metodologías y ir indicación por indicación, leyéndola como corresponde y haciendo una última revisión antes de aprobarla, ¿ya? Pero créame que estoy en tentación, mi estimada senadora. Muy bien, así que dicho lo anterior, estimada secretaria, procedamos a la votación por parte. Voy a dar lectura a la indicación 1A de Su Excelencia el Presidente de la República. Es para incorporar el siguiente número nuevo. Reemplazas el artículo primero por el siguiente. Artículo primero. Créase con el objeto de promover el uso y mejoras en las condiciones de calidad y seguridad en el transporte público remunerado de pasajeros, un mecanismo de subsidio de cargo fiscal destinado a compensar las diferencias entre ingresos y costos de operación de los servicios de transporte público remunerado de pasajeros. Sí, porque No después sé si es que tenemos no sé si es que el a Ejecutivo quiere hacer continuar. algún comentario antes de proceder a la votación. Sí. En la minuta indica que la propuesta de la mesa técnica es votar a favor de la indicación. Viviana, ¿quiere hacer algún comentario? Subsecretario. Bueno, muy buenos días, presidente, por su intermedio. Nosotros estamos de acuerdo con aprobar esta incorporación del número nuevo porque, bueno, reconoce y sincera el objetivo, el cual está detrás de esto, de reconocer que existen subsidios en el sistema de transporte y que no están destinados solamente a poblaciones beneficiarias, sino que es un subsidio que funciona de manera general y permanente. Muy bien. ¿Algún comentario, no? En votación. En votación. Senador Kusanovich. Me abstengo. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. A favor. Ya, aprobado por 2 votos a favor, una abstención, sin modificaciones. Posteriormente está al número 1, la indicación número 1, que está retirada, que era del Ejecutivo, que se retiró como consecuencia de las nuevas indicaciones presentadas. Luego pasamos a la indicación número 1 bis del Presidente de la República para modificar el artículo 2 de la siguiente forma. En el inciso primero, letra A, en el inciso primero, reemplázase la frase 380.000 miles por la siguiente oración: 492 miles para la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. El mismo monto será destinado para la región metropolitana, excluidas la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, así como las demás regiones del país. Luego, la letra B de la indicación propone eliminar la siguiente oración: el monto que se considere en la ley de presupuestos de cada año para la aplicación del mecanismo de subsidio se dividirá en partes iguales entre 1, la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, y la región metropolitana, excluida la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, así como las demás regiones del país. Muchas gracias. Subsecretario. Gracias, presidente. Nosotros estamos por aprobar esta indicación porque, bueno, la indicación anterior que fue retirada hablaba de la ley corta y entendemos que como hoy es una
Buenos días, senador. Es una... esto tendrá vigencia permanente, por tanto, estamos por aprobar la indicación. Gracias. ¿Alguna consulta de los senadores? En votación, secretario. Senador Kusanovich, En contra. senadora Órdenes, Voto a favor. senador Castro, Voto a favor hoy, no el domingo. senador presidente. A favor. A favor. Aprobada por 3 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones. Ahora, presidente, la indicación número 2 y la indicación número 3 serían contradictorias con la indicación número 1 bis. Entonces, no sé si la senadora Orden está pidiendo la palabra. Yo presenté la indicación número 3, la retiro, presidente. Luego pasamos a la indicación número 4 de los honorables senadores señora Órdenes y Proboste y señores de Urresti y Flores para incorporar la siguiente letra nueva. Incorpórase en el artículo 2 los siguientes incisos 2 y 3 nuevos. Semestralmente, el Directorio de Transporte Metropolitano informará a las comisiones de Transporte y Telecomunicaciones del Senado y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados sobre la implementación de los programas antievasión y de los resultados obtenidos semestralmente, como de la actualización de las metas de ese plan. Asimismo, informará sobre los estudios y definiciones tendientes a ampliar el perímetro de sistema del transporte público beneficiados por el subsidio, como del gasto fiscal del subsidio en las distintas modalidades de transporte público subterráneo y de superficie. Esta indicación es de información. Está en el límite si es admisible o no. Senadora. Presidente, yo entiendo que esta indicación, por eso la recoge el Ejecutivo más adelante. Quiero saber si eso va a ser así. Gracias. Estimada Viviana. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio. Sí, efectivamente, dado que la ley de subsidio actual, en el artículo 6, se regulan las obligaciones de información. Para que quedara coherente, lo trasladamos a ese artículo. Pero lo que sí hicimos 2 cambios, que fue la información, en vez de ser semestral, debiera ser anual, por un tema de cómo el ministerio recoge la información. Entonces es más fácil y más efectivo poder hacer este informe de manera anual. Y lo segundo, que dado que el Directorio de Transporte Público Metropolitano no tiene existencia legal, no podíamos ponerlo dentro de la ley como un ente informante. Entonces lo que hicimos fue trasladar que el sujeto que informaba era el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en el fondo con la información que entrega DTP. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, Diana. Estimada senadora, de acuerdo a la explicación. ¿Senadora? ¿La mantiene o la retira? La retiro, presidente. Luego pasamos a la indicación 4 bis de su excelencia el presidente de la República, página 4 del comparado, para agregar en la siguiente letra E nueva, en el inciso 3. Senadores, según el comparado, esta indicación está pendiente de toma de posición por parte de la comisión de asesores, ¿ya? Razón por la cual me gustaría dejarla para el final o eventualmente... ¿Tiene una propuesta? ¿Sí? Termine de leerla entonces, secretaria. Escuchemos la propuesta del Ejecutivo y si no llegamos a consenso, la tiramos para el final. Para agregar la siguiente letra nueva en el inciso 3. A, reemplázase la oración y se entenderá por la expresión como. B, agrégase entre la expresión taxis colectivos y en la medida en que la siguiente frase y como transporte público individual a los sistemas de transporte público prestados por ciclos, lo anterior. Subsecretario o Viviana, ¿cuál sería la propuesta? Presidente, por su intermedio, la propuesta es, se solicita modificar el nombre de la categoría por transporte público de ciclos y eliminar la palabra individual.
dada esa propuesta, no sé si le voy a pedir a los invitados que les permitan a los senadores estar concentrados en la comisión sistema, pero el acuerdo con los invitados era que no iban a intervenir durante la comisión. Sí, lo que sugeriría es, no sé si puede repetir la propuesta, subsecretario, y después vemos si es que llegamos. Sí, bueno, de acuerdo al trabajo previo, nosotros estamos por aprobar esta indicación, eliminar la palabra de transporte público individual y dejarla por transporte público de ciclos solamente, que era lo que generaba el problema. La diferencia es que en la redacción anterior quedaba radicado a que fuera transporte público individual y entonces podría abrirse a otros tipos de transporte y entonces nosotros queremos dejarlo más bien centrado en los ciclos, ¿no? Y dejarlo individual, o sea, dejar la redacción como transporte público de ciclos para dejarlo centrado en ese modo de transporte. Senador Cusano, senador Castro. No, es que teóricamente no podemos hacer indicaciones y acá el gobierno está haciendo un cambio, entonces, ¿qué onda? Nosotros entendemos que esta no es una indicación, sino que es una modificación a lo que ya se había hecho en la indicación y solo estamos por que se mejore la redacción de la indicación y en ese sentido dejarla como consignada a un tipo de transporte público que serían los ciclos, senador. Senador Castro. Me permito hacer una pequeña reflexión, dado que tuvimos en la sala del Senado un proyecto de acuerdo que encabezó mi colega Kusanovich, que tiene que ver con una recomendación que se le hace al Ejecutivo respecto de los taxis y respecto del estado de necesidad de que ese mundo, que tiene sus propias características, que tiene obviamente especificidades y naturaleza que son diferenciadas, no antagónicas, pero sí diferenciadas del resto del transporte público, sin embargo, aparece al margen de estas condiciones de beneficio. Entonces, quisiera yo, nosotros hemos hecho niveles de acuerdo sobre estos temas, quiero decirle, pero no puedo dejar de plantear este punto porque es un punto que nos llega mucho a distintos senadores de muchas regiones del país, porque se percibe una marginación, se percibe una discriminación, una separación respecto de un mundo del transporte de pasajeros que existe, que es de larga data en nuestro país y que obviamente se sienta al margen, observando algo que no les va a llegar. Aquí hay algunos representantes de ellos que nos acompañan hoy día y que, bueno, cada uno tiene su realidad, en mi región eso ocurre, me imagino que en todas las regiones eso es una realidad. Entonces quisiera, presidente, por su intermedio, simplemente que pudiera el Ejecutivo dar una razón, un argumento respecto de aquello en relación a este segmento de los taxis en Chile que tienen hoy día una expectativa, obviamente que es legítima, sobre el tema. Gracias, presidente. Gracias, senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con mi colega Juan. Estamos totalmente de acuerdo en todos los planos, parece. Y yo creo que aquí hay una marginación brutal. El tema se habla de taxis colectivos, pero ¿por qué no hablamos de los taxis básicos? Si es un tema real, yo creo que ya hemos hecho tantos desastres en las leyes cuando hicimos la ley de plataforma, que fue una pésima solución al problema porque se hizo un mal diagnóstico del problema, lo que generó una pésima solución. No era necesario crear una ley. El pecado que había es que el parque de taxis estaba cerrado y ese era el gran pecado. Chile era uno de los países que tenía regulado el transporte público y resulta que en vez de usar el decreto 212, que era la clave para arreglar este problema, no lo utilizamos, inventamos una ley, ahora tenemos un decreto, una ley y un desastre. Entonces ya perjudicamos un poco a este tema de los taxis básicos y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el senador Castro y creo que acá hay una... Yo estoy molesto con esta ley porque no incluyen a
a los taxis básicos, que me parece todo derecho. Hoy día han ido disminuyendo su cantidad de parque porque no tienen recursos para renovar, y más encima le piden poner un taxímetro que, oye, si es una locura, ¿cómo se le ocurre pedirle un taxímetro si hoy día hay que hacer una aplicación que la haga el Ministerio de Transporte, la baje, y hasta podríamos controlar a los taxis si están cobrando lo adecuado? O sea, todos nos vamos para un mundo de modernidad y resulta que seguimos con un mundo obsoleto, exigiéndole a que las personas taxistas coloquen un taxímetro que ya no, esto se controla con una aplicación. ¿Alguien controla las aplicaciones de Uber o de cualquier plataforma? ¿Cuánto le exigen a los taxistas para poner una plataforma con 6, 7 meses de prueba, etcétera? Entonces, es como un mundo al revés. Cada vez perjudicamos a un sector y ayudamos a otro. Yo creo que este tema ya no da para más, y yo estoy muy molesto con este tema porque que no incluyan a los taxis básicos me parece una falta de respeto. Ya, yo sugiero dejemos la indicación para, digamos, para el final o eventualmente para la próxima sesión y la conversamos internamente. ¿Mm? Muy bien, siguiente indicación. Enseguida, Secretario. presidente, pasamos a la página 5 del comparado, la indicación número 5 de los honorables senadores señoras Órdenes y Proboste y señores de Urresti y Flores para incorporar la siguiente letra nueva. Agrégase en el inciso final del artículo 2, después del punto final, lo siguiente. Copia del referido decreto se enviará a las comisiones de Transporte y Telecomunicaciones del Senado y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. La 5, sí. ¿Del presidente? No, del parlamentario. Ah, ya. Presidente, es que yo entiendo que esto se conversó en la instancia de trabajo, por lo tanto está con el apoyo del Ejecutivo. Perfecto. En ese Votación, caso, secretario, ¿sí? Senador Kusanovich, en la indicación número 5. Me abstengo. Mati, Senadora Órdenes, voto a favor. senador Castro, presidente, A favor. aprobada 3 por una abstención sin modificaciones. Luego pasamos a la página 6 del comparado para agregar un número nuevo. Es la indicación número 5 del presidente de la República para incorporar el siguiente numeral nuevo. Modifícase el artículo 5 de la siguiente forma. A. Agrégase en el inciso primero, a continuación de la expresión como un complemento al transporte público terrestre, la siguiente oración. Dentro de este programa y según las necesidades del territorio, los gobiernos regionales realizarán una priorización de proyectos nuevos respecto de los subsidios destinados al transporte público remunerado en zonas aisladas, al transporte escolar y el orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en zonas rurales. Letra B. Agregas en el inciso 2, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración. En dicho reglamento se establecerá los mecanismos para que los gobiernos regionales realicen la priorización contemplada en este artículo. Letra C. Incorpórase un inciso final nuevo del siguiente tenor. Para efecto del subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en las zonas rurales del país, se entenderá que se requiere un tráfico especial de transporte público en moto, terrestre, marítimo, lacustre y o fluvial, cuando los servicios existentes no sean suficientes para satisfacer los niveles de servicios y oferta requeridos en las zonas de implementación. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberá justificar mediante un estudio técnico la necesidad de esta clase de sistemas complementarios de transporte. Subsecretario. Gracias, presidente. Nosotros estamos por aprobar esta indicación y creemos que, bueno, en el primer caso, que tiene que ver con los gobiernos regionales, hubo una experiencia ya desarrollada que fue una buena experiencia y por tanto nosotros creemos que los gobiernos regionales pueden desarrollar una priorización de mejor manera en los territorios y por tanto en ese sentido creemos que puede ser más eficiente el establecimiento de las necesidades de la población con una priorización
desde los gobiernos regionales. Y en el caso de lo segundo, nosotros también estamos por aprobar esta indicación en relación a que no estaría en contra del principio de la subsidiariedad del Estado, porque entendemos que con el estudio que se desarrollaría por parte del Ministerio de Transporte justificaría la necesidad de las personas por sobre el ejercicio económico de un servicio, y en ese sentido nosotros queremos proteger la continuidad de los servicios y la conectividad de las personas en las zonas aisladas y rurales. Muy bien. ¿Algún senador tiene alguna consulta o comentario? En votación. Presidente, aquí de aprobarse esta indicación. Un segundo. Senador Kusanovich. Una consulta, cuando se habla acá de los gobiernos regionales, ¿se considera el Consejo Regional esto o solamente pasa por el gobernador? Porque la verdad que están dejando siempre, para mí el gobierno regional es el gobernador con el consejo, entonces cuando le entregan atribuciones al gobernador y se pasan de lado al consejo regional, la verdad que pierde sentido tener un consejo, mejor echemos a todos para afuera y tengamos un gobernador, ¿no? Subsecretario. Sí, no, nosotros entendemos que es el gobierno regional y por tanto eso considera a los consejeros regionales, y en ese sentido esa expresión debiera quedar redactada en el reglamento. Así es. Sí, sí. O sea, el que gobierna el gobierno regional es el consejo, que está presidido por el gobernador, pero que está integrado también por los consejeros. Muy bien. ¿Votación? Senador Kusanovich. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. A favor. Presidente. A favor. Ya, esta indicación debiera aprobarse con unas modificaciones formales. Por ejemplo, en la letra B dice, en dichos reglamentos se establecerá los mecanismos, se establecerán. Y después, en la letra C, habla de la necesidad de esta clase de sistema y falta la proposición D. No, perdón, se aprueban esos términos. Con modificaciones. Después vamos a la página 8 del comparado, que es para agregar un número nuevo, corresponde a la indicación número 5 ter del Presidente de la República, que es la siguiente. Reemplázase el inciso segundo del artículo 8º por el siguiente. Anualmente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informará a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado y de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la implementación de los planes anti-evasión asociados a la operación del sistema establecido en el artículo segundo, numeral I de la presente ley, incluyendo los resultados obtenidos en la aplicación del plan durante el año anterior y la actualización de sus metas. Asimismo, informará sobre los estudios y definiciones tendientes a ampliar las áreas geográficas de los sistemas de transporte público beneficiados por el subsidio, así como del gasto fiscal del subsidio destinado a las distintas modalidades de transporte público subterráneo y de su superficie de corresponder. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Esta es la indicación que hablamos en la aprobación anterior y nosotros estamos por recomendar la aprobación de esta indicación. Muchas gracias. ¿Algún senador, alguna consulta? En votación. Senador Kusanovich. A favor. Senadora Órdenes. A favor. Senador Castro. A favor. Presidente. A favor. Aprobada 4-0 sin modificaciones. Luego pasamos a la página 9 del comparado, indicación 5 quater del Presidente de la República para incorporar el siguiente numeral nuevo. Modifícase el artículo 7º de la siguiente forma. Letra A, reemplázase en el inciso primero por el siguiente, artículo 7º. A partir de la fecha de publicación de esta ley, cualquier modificación en los procedimientos de determinación de rebajas tarifarias del transporte público remunerado de pasajeros y o en la población beneficiaria de estas rebajas deberá ser visado previamente por el Ministerio de Hacienda. Letra B, incorpórase en el inciso segundo a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración. Los convenios o contratos cuya validez o duración sea inferior a 3 años
y que sean financiados con cargo al presupuesto del artículo 2º, numeral I de esta ley, deberán ser informados al Ministerio de Hacienda por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Secretario. Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos por aprobar esta indicación en el entendido que la visación de Hacienda podría retrasar los procesos y, por tanto, creemos que para la economía procedimental es mejor que se quede con la información al Ministerio de Hacienda por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Muchas gracias. ¿Algún senador? ¿Comentario? En votación. Senador Kusanovich. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. A favor. Aprobada sin modificaciones, 4-0. Luego pasamos a la página 12 del comparado. Ahí tenemos la indicación número 6 que estaba retirada, que era en el plazo anterior que fue presentado al Ejecutivo. Y ahora tenemos la indicación número 6 bis del Presidente de la República para incorporar el siguiente número nuevo. Modifícase el artículo 15 de la siguiente forma. A. Reemplazas en el inciso tercero las frases según el múltiplo de 10 pesos más cercano por la expresión al valor en pesos más cercano al porcentaje determinado. Letra B. Reemplazas en el inciso cuarto por el siguiente. Con todos los aumentos o disminuciones de tarifas por sobre los reajustes por variaciones de costos o para financiar el sistema de transporte público de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, según se indican las letras A y C del artículo 14, no podrán exceder el valor del 5% de la tarifa adulto vigente. Mientras esté vigente el subsidio a que se refiere el artículo 3º transitorio de la presente ley, el panel no podrá determinar una reducción en el nivel general de tarifas. Subsecretario. Sí, gracias, presidente. Nosotros estamos por aprobar esta indicación. En tanto, hoy día el sistema red únicamente se paga por medio electrónico, por tanto no tendría sentido mantener esta, redondear la tarifa en un múltiplo de 10. Y en lo siguiente, nosotros ahí también estamos de acuerdo porque esto implicaría extender este límite de la letra C del artículo 14 y eso sería también asociado a la tarifa y no a cada mes, pues resulta más coherente con el modo en que se concreta el ajuste tarifario. ¿Algún senador? ¿Comentarios? En votación. Senador Kusanovich. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. Presidente. A favor. Aprobado 4-0. Luego pasamos a la página 13 del comparado. Indicación número 6 ter del Presidente de la República para incorporar el siguiente número nuevo. Esto está referido al artículo 17. Dice, agregas en el inciso primero del artículo 17, antes de la oración, serán causales de cesación en el cargo la siguiente frase. Los miembros del panel deberán ejercer sus funciones con estricto apego a la ley y de manera objetiva, quedando obligados a guardar estricta reserva de toda la información que tomen conocimiento con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Subsecretario. Gracias, presidente. Nosotros estamos por aprobar esta indicación que establece la obligación de la confidencialidad de los miembros del panel de expertos. ¿Algún comentario? ¿Consulta? En votación, secretario. En votación. Senador Kusanovich. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. A favor. Presidente. A favor. Aprobada 4-0 sin modificaciones. Luego pasamos a la página 15 del comparado. Es la indicación 6 quater de Su Excelencia Presidente de la República para incorporar el siguiente número nuevo. Modifícase el artículo 20 de la siguiente forma. Letra A, elimínase el inciso primero. Letra B, reemplázase el inciso segundo que ha pasado a ser primero por el siguiente. Artículo 20. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá financiar, diseñar, construir, mantener, modificar, ampliar,
reparar, conservar y concesionar obras públicas menores y mayores contenidas en los planes maestros a los que se refiere la letra A del artículo 104 quinquies de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno de Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fija el decreto con fuerza de ley número 1119 del año 2006. Para efectos de esta ley, se entenderán como obras públicas menores las estaciones de transbordo con o sin zonas pagas, paraderos, terminales, señales de tránsito, demarcaciones y equipos tecnológicos que apoyen la operación del transporte público, además de las obras complementarias que fueren necesarias para la ejecución de las obras ya señaladas. A su vez, se entenderán como obras públicas mayores las ejecuciones de proyectos complementarios a la infraestructura de transporte y que comprendan obras de pavimentación, mejoramiento del estándar de la calzada, repavimentación, reparación, remodelación, adecuación de los perfiles existentes, redistribución del espacio de la calzada, medidas de gestión de velocidad o implementación de ciclovías. Asimismo, quedarán comprendidos como obras públicas mayores la ejecución de proyectos complementarios a proyectos de infraestructura, incluyendo cruces peatonales, proyectos de pavimentación, agua potable y alcantarillado, absorción de aguas lluvias, riego, iluminación, electricidad, cálculo, diseño vial y paisajismo. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades y competencias de otros organismos. Letra C, elimina en el inciso tercero que ha pasado a ser segundo. Letra D, reemplaza el inciso cuarto que ha pasado a ser segundo por el siguiente. Además, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá adquirir, instalar, administrar, arrendar, operar y recibir en comodato los bienes muebles e inmuebles que se requiera para la prestación de servicios de transporte público remunerado de pasajeros y sus servicios complementarios, particularmente para asegurar la conectividad a las zonas aisladas del país. Subsecretario. Bueno, nosotros estamos por aprobar esta indicación, presidente, pues le entrega algunas facultades al ministerio que antes no tenía y que son importantes para poder hacer más eficiente el trabajo del ministerio y también actuar de manera más oportuna en la construcción de algunas obras que están asociadas a los proyectos de infraestructura y transporte. Por tanto, también podría hacer más eficiente la ejecución de los presupuestos del propio ministerio. Muy bien. ¿Algún comentario? En votación, secretario. Senador Kusanovich. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Castro. A favor. Presidente. Aprobada 4-0 sin modificaciones. Luego pasamos a la página siguiente, el comparado número nuevo, indicación número 6 quinquies de su excelencia el presidente de la República para incorporar el siguiente número nuevo. Reemplázase el artículo 21 por el siguiente. Artículo 21. En el caso de que una región no cuente con un plan maestro al que se refiere la letra A del artículo 104 quinquies de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno de Administración Regional, respecto a las obras públicas menores y mayores, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones podrá realizar aquellas acciones a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 20 de la presente ley, o enmendar su ejecución, o encomendar, perdón, su ejecución a los organismos técnicos del Estado. La conservación de estas obras corresponderá a los organismos competentes de conformidad con las reglas generales. Secretario. Voy a dar la palabra a mi colega. Por supuesto, bien. Gracias, presidente. Sí, solo una breve explicación técnica que tiene que ver con que la eliminación del primer inciso del artículo anterior y acá el reemplazo a los planes maestros de infraestructura de transporte se debe a... Nosotros entendemos que había una derogación sistemática del artículo, o sea, de los planes maestros de infraestructura, dado que en la nueva ley de los gobiernos regionales se establece que los planes maestros lo establecen los gobiernos regionales. Entonces ya no podía ser, digamos, sistémicamente la redacción que existía hoy en la ley de subsidio en que quien lo aprobara era el intendente,
Entonces, porque ya está fuera del gobierno central y por el central. Entonces, el cambio que se hace en el artículo 21 obedece a lo mismo. En el fondo se reemplazan los planes maestros por una remisión a la regulación de los planes de transporte que está en la ley de gobierno regional. Gracias, presidente. Gracias. ¿Algún comentario? No, en votación. Ya después estaría. Número 6, Quinques, de su excelencia Presidente de la República. Senador Cusano, A favor. senadora Órdenes, A favor. senador Castro, presidente, A favor. aprobada 4-0, sin modificaciones. Muy bien, la indicación que viene está pendiente según la mesa técnica, al igual que la que dejamos. Sí, dejamos pendiente la 4 bis. para otra. Sí, Alcanzamos a la mesa técnica, estuvimos veloces. la 4 bis está pendiente Ah, también. claro. Así que mi sugerencia, para no estar en el fondo votando sin una maduración adecuada de la indicación, es poder los dos pendientes dejársela a la mesa técnica y continuar con la votación en la próxima sesión, digamos, ¿no? Eso. Dicho lo anterior, no sé si es que el senador tiene algún comentario. ¿No? Senador Cusano. Sí, no, que no sé, que vean el tema ese de incorporar a los taxis básicos y le den una vuelta, que yo creo que es esencial. Muy bien, entonces le dejamos el encargo al ministro subrogante, ¿ya? Para que revise la posibilidad de acoger este requerimiento, que además tiene asociado un proyecto de acuerdo que fue firmado por varios senadores hace un tiempo atrás, entre los cuales estamos los miembros de la comisión. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndoles a quienes nos acompañaron tanto en la mesa como de invitados de manera presencial el día de hoy. ¿Ah? Se levanta la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.